Bueno, vamos a conversar con Rubén Darío Cuéllar, pero antes vamos a encender la vida, la luz de la vida. Ya, nada. Caramba, no quiere encender. Ya, ahora sí. A ver, Rubén Darío Cuéllar es una de las personas posiblemente mejor entendida o más entendida, como quiera llamarse, en el tema de los derechos humanos. Es un luchador muy antiguo en este tema y por lo tanto siempre se puede hablar de este tema y de muchos otros temas más con Rubén Darío. El tema de la justicia acaba de concluir esta faena bastante larga de la famosa cruzada judicial y Rubén Darío comandó aquí en Santa Cruz toda esta cruzada, por lo tanto de estos temas vamos a hablar ahora. Rubén Darío, ¿qué hacemos con la justicia boliviana? Hola William, bueno, en tu modestia nos nombró que vos has sido parte importante del equipo de la cruzada en Santa Cruz porque tu compromiso... Pero vos eras el comandante, yo era un soldado, esa es la gran diferencia. Tu compromiso con la justicia está más allá de cualquier puesto en el que te toque ejercer. A ver, el tema de la justicia es un tema que no solamente involucra al que cree que la justicia es una cuestión de jueces, fiscales, y policías y abogados. Está muy errado. El tema de la justicia es un tema ciudadano, es un tema que nos compete a todos, porque es un tema transversal en la vida cotidiana del ciudadano. La justicia tiene que ver en todo lo que uno hace. Por ejemplo, si le piden una fotocopia para un trámite, si le exigen un requisito, si no le prestan la debida atención, si no le entregan la información que uno pide oportunamente, todo eso tiene que ver con la justicia. Problema de PAC, sí, cualquier tema. Así es, ¿no? Entonces, la justicia no es solamente el órgano independiente de poder de un Estado que se encarga de resolver las discrepancias de ciudadanos entre sí o de ciudadanos con el Estado. La justicia tiene un rol fundamental, que es la controladora de los excesos del poder político. La justicia actúa en un Estado de Derecho como el bedel, el regente, el que evita que los poderes políticos por naturaleza, que son el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, excedan los límites de sus atribuciones y de sus capacidades. El que debe rayar la cancha, ¿no? Así es. Y el que debe preservar que todo se realice sin violentar la normal convivencia de los ciudadanos y los derechos de los que los ciudadanos gozan en ese Estado. Entonces, es fundamentalísimo el rol de la justicia, ¿no? Es mucho más amplio que la gente piensa. Y eso es muy preocupante cuando vivimos en una sociedad donde el deterioro de la justicia se viene produciendo desde hace muchísimo tiempo, pero no es solamente la justicia, sino del Estado en su conjunto, claro, de las instituciones del Estado. Claro, pero la justicia arrastra todo, William, porque si, por ejemplo, un poder político excede sus atribuciones, viola mis derechos, ¿quién me da el respaldo? La justicia. Pero si la justicia está hundida en una crisis, no tengo a quién recurrir para que se reponga el estado de garantías constitucionales de normal convivencia en la que yo tengo que vivir, ¿no? Por lo tanto, eso es lo preocupante, porque por primera vez en esta larga crisis de la justicia, en estos últimos 16 años nos hemos encontrado con una justicia totalmente cooptada, secuestrada, esa es la palabra, por el poder político. Bueno, pero seamos honestos, siempre hubo una dependencia directa o indirecta, pero nunca como ahora. En todas partes del mundo se cuecen habas. En todas partes del mundo el poder político siempre trata apoya las candidaturas. Nombrame el país: Brasil, Argentina, Estados Unidos. El presidente designa, nombra, funciona. De la Suprema. Pero eso no significa que después el elegido sea un servil del presidente. Ahí está la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Que el poder político selecciona, como se hacía antes, a los mejores candidatos. ¿Y cómo se podía constatar la capacidad de ese candidato? Porque esa proposición tenía que conseguir 2/3 de votos del total de los miembros del Parlamento. Entonces no podía ser un mediocre, no podía ser
una persona con antecedentes judiciales De negativos. repente por ahí les ha filtrado, pero sería la excepción. La excepción, pero no la regla. Exacto. ¿No? Pero hoy estamos ante un proceso en el que el mérito más grande para ser electo magistrado de una de las altas cortes es la militancia política en el partido. El carnet azul. Así es. Así es. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. Pero, perdón, Rubén, pero yo entendería que eso incluso es tan dañino y perverso en su momento, incluso para el propio gobierno, porque fíjate, por ejemplo, el defensor del pueblo que no funciona, que si hubiera funcionado, si fuera una institución seria, mediadora, le podría haber ahorrado muchísimos problemas al gobierno. O sea que aquí, a título de tener gente sumisa, en el fondo también se genera problemas para el propio Estado y para el propio gobierno. Por ejemplo, ahorita los cañeros, los tractorazos, eso, imagínate, si hubiera un poder judicial independiente, ese problema lo tenía que resolver el poder judicial. O cualquier otro problema, las marchas, la movilización, el censo, todo lo que querramos, muchísimos de esos problemas los tendría que resolver el Poder Judicial y no generar el problema en las calles y generalizarlo como ocurre generalmente. Si hubiera independencia del Poder Judicial en este país, el gobierno actual no estaría gobernando. Pero eso me está diciendo que entonces el gobierno gobierna, valga la redundancia, a través del Poder Judicial. Digo, ¿instrumentaliza el Poder Judicial para gobernar? El Poder Judicial es el principal instrumento de gobierno del Poder Ejecutivo. Lo ha reducido a la tarea de ser el instrumento con el cual intimida a cualquier persona, institución o grupo de personas que osen, que se atrevan a disentir de las líneas que da. Te doy un ejemplo, defensor del pueblo. Ya. Te voy a hacer recuerdo que el año 2020 sí, 2021 ya no me recuerdo, por unanimidad el Congreso aprobó un reglamento para la preselección, selección y nombramiento del defensor del pueblo. Eso significa que tuvieron que ponerse de acuerdo la totalidad de las fuerzas políticas. Cantaron el himno, se pusieron orgullosos, que era una muestra de madurez política. Inmediatamente sucedió eso, cumplió el requisito que necesitaba el gobierno, se estornudó en el reglamento y decidió quiénes iban a seguir en carrera y quiénes no. No tomó en cuenta la oposición. Entonces, aquí hay una demostración de que no quiso aprovechar la oportunidad como la que vos estás esbozando, que parecería ser lo más eficiente, pero es que no necesita de aquello, porque es un gobierno que hace lo que él dice, no consulta, no le preocupa ¿Y los 2 tercios? Ningún límite, y ahí está, y lo obtuvo de una manera mañosa, con la irresponsable actuación de las brigadas de oposición, pero lo hizo, y si no lo hacía el 24 de septiembre, lo iba a hacer el 25, el 30, en alguna oportunidad, porque se jacta, su tarea de eficacia se impone por encima del cumplimiento de la Constitución. Es decir, todas estas acciones incumplen la Constitución. Cuando hablamos de instrumentalizar la justicia, habrá que mencionar, por supuesto, que eso es muy evidente, el caso Yanine, el caso Camacho. O sea, ahí está, digamos, de alguna manera puesto de manifiesto todo ese abuso de parte del poder político, lamentablemente, ¿no es cierto? O las groserías del último tiempo. En 48 horas se han denunciado 2 vehículos robados en Chile, entregados por quién. Que lo regala el gobierno, el presidente de la República. Nunca, Rubén, sí. Nunca, tengo su razón, y no soy tan pichón que digamos, yo había visto una cosa igual. Pero claro, y contame si le han jalado las orejas a alguien, por lo menos. Eso va a quedar en la impunidad como todo ha quedado. Esto es gravísimo. Como el caso Potosí, del gobernador de Potosí. Pero claro, esto es gravísimo. Que un Pero ¿dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Esto es un gobierno autoritario que no se rige en leyes, que no se apoya, no tiene un límite de actuación, actúa como le viene en gana. Estoy seguro que nunca fue la intención regalar un auto usado, pero es la discrecionalidad de disponer de bienes sin tener un solo control que le diga, espéreme, vamos a ver si eso es
posible. Pero además el presidente no puede regalar bienes del Estado como si fueran propios, por Dios. No podría regalar ni siquiera bienes del Estado, porque el presidente no es quien para regalar. No es el dueño del Estado. Pero claro, el presidente administra. Y debe dar ejemplos. Claro. Y en todo caso, lo que el presidente puede hacer es asignar, no regalar, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, esto es definitivamente una muestra del estilo de gobierno al margen de la ley, y por lo tanto el órgano judicial pasa a ser exclusivamente un instrumento de gobierno, no un contralor de las acciones, no una garantía constitucional para la seguridad de los ciudadanos y la seguridad jurídica de sus bienes y la seguridad personal, sino simplemente el brazo operativo más eficaz que tiene para imponer su voluntad. Y le conviene tener este poder judicial al gobierno para sus fines políticos. Por supuesto. El control monolítico del Estado y por supuesto la persecución política. Así es. Pero si uno revisa la historia, dicen que hay que leer historia, no para predecir el futuro, sino para entender qué salió mal en el pasado y no volver a repetirlo, ¿no? Todos los regímenes autoritarios que han optado por este tipo de ejercicio de poder han terminado muy mal. ¿Ejemplo? Peor ahora, mira, toda la Unión, todo lo que fue la Europa del Este se cayó, ¿no? Se cayó y por ese manejo discrecional, abusivo. No vamos a decir que se cayó porque se debilitaron estructuralmente, seguían teniendo las mismas fuerzas militares, seguían teniendo los aparatos de represión, la Stasi, la policía, la inteligencia. Pero no había respeto al Estado constitucional de derecho, básicamente. Claro. Pero ¿qué fue lo que sucedió, William? Algo a lo único que le tiene pavor un régimen autoritario. ¿Cuál es? Al despertar de la ciudadanía. Cuando el ciudadano se da cuenta del poder que tiene, el poder ciudadano, como soberano de un Estado, no hay forma de pararlo. Y eso fue lo que sucedió el 89 cuando cayó el muro de Berlín. Los ciudadanos dijeron: sigue siendo Ceausescu el que tiene que determinar a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, o Erich Honecker en Alemania del Este. Tienen que seguir siendo esos señores los que me digan qué tengo que hacer. ¿Por qué si ellos están ahí para servirme? No para que yo los sirva. Y bastó una azonada ciudadana, muy pacífica, acordate, se subieron al muro, tomaron champán. Fue todo simbólico en el primer momento. Fue todo simbólico. Pero de ahí... Bueno, te voy el ejemplo del 2019 y los 21 días de paro, las pititas, ¿no? Sí. Mientras que para bloquear, cuando decían que vamos a bloquear en serio, algunos movimientos sociales del partido de gobierno tiraban toneladas de escombros en las carreteras, hacían unos verdaderos diques de piedra y arena para que nadie pase. Aquí era simbólicamente una pitita que cualquiera podía llevársela por delante. La soplaba y se iba. Y se iba. Las llantitas y las pititas, como decían despectivamente. Y esas llantitas y pititas evitó que se consuma, que se consolide el fraude que se intentó en las elecciones de ese año. Claro. Pero ¿qué es eso? Es el poder ciudadano. Es la ciudadanía concienciada de su verdadero poder. Eso es lo único que le tiene pánico, porque la clase política siempre es limitada. William, la clase política tiene un determinado número de miembros. En cambio, la población son millones. Ya. ¿No? ¿Vos crees que a través de una movilización, si no tan igual, pero por menos parecida a la del 2019, se podría conseguir una reforma judicial? Claro, nosotros intentamos eso, William. Nosotros, cuando intentamos la cruzada judicial, decidimos, porque teníamos dos caminos. Una vez redactamos este proyecto, podíamos haber ido al Parlamento y decirle a las fuerzas políticas, explicarle, decirle: señor, estas son las medidas urgentes y necesarias que debe hacer la justicia, por favor, apoyen una convocatoria de referéndum por iniciativa legislativa parlamentaria. Eso hubiera facilitado todo. Todo. Entonces, nosotros, como sabíamos que había muy poco margen, o ningún margen,
fuimos a despertar el interés ciudadano y hoy ya lo logramos. A pesar de toda la campaña, todo el boicot, de información, de todo el boicot, de todas las exigencias absurdas, más de 830.000 ciudadanos en el país dijeron la justicia tiene que cambiar. Esos 830.000 representan a 2 o 3 o 4 veces más ciudadanos. Era el jefe de la familia, era el padre, era la madre. En términos de opinión pública. En términos de opinión pública. Entonces, perfectamente podemos hablar de 3 millones de ciudadanos que estaban detrás de esto, de 2 millones de ciudadanos que no están dispuestos que además expresaron su punto de vista, su disconformidad y exigían a través del voto, independientemente del resultado, que no se hubiera conseguido, digamos, la cantidad. Pero esa gente ya no está dispuesta, una vez firmó, una vez ya tiene un compromiso, se empoderó, se dio cuenta, oye, un Estado es algo, es una entelequia, es una idea, es una cosa que no tiene forma, no tiene contenido físico, ¿no? En la que nosotros decidimos cómo va a funcionar, quiénes somos nosotros los ciudadanos. Este Estado. No hay nada más democrático que. Por eso la soberanía radica en el pueblo, porque son los dueños de eso. Y somos los que nos ponemos de acuerdo a los ciudadanos para que las cosas funcionen así o así. Y cuando algo no funciona, los ciudadanos, para que se corrija verdaderamente, los ciudadanos tienen que hacer, es decir, no, quiero que esto cambie, y decirle al gobierno, he decidido que esto cambie, implemente. Y de hecho han habido algunos anuncios bastante raros. ¿Vos crees que el gobierno va a cambiar ahora? Lo que tiene que hacer el gobierno es darle respuesta a esa ciudadanía. Ya no es a los 18 abogados que firmamos el memorial de inicio de trámite. Eso sería muy sencillo para el gobierno, polarizar con nosotros. No decir, ustedes son unos, como nos dijo en su momento, vendedores de ilusión, unos soñadores, no sé qué más nos dijo, ¿no? De cuando nos calificaba bien, porque nos ha dado epítetos calificativos mucho más duros. Pero no, se trata del ciudadano. Y yo estoy seguro, William, que este proceso que se abrió con este intento de activar la iniciativa ciudadana para el referéndum modificatorio parcial de la Constitución es algo que continúa y va a continuar. No tiene retro. No tiene retro. Además no tiene fecha. Ni calendario. Ni calendario. Mañana otro grupo de ciudadanos puede decir, estoy dispuesto a hacer esto. Por ahí me comentaban que estaban presentando una acción de inconstitucionalidad respecto a la ley 026, la ley del órgano electoral, para que establece el monto del 20%, que es una barbaridad. ¿Cuánto es la media? Yo creo que no pasa del 10%. La media, estamos hablando de la exigencia para llegar a... Te pongo un ejemplo así. En España es el 1%. En América Latina, México el 2%. Colombia el 5%. Estamos hablando de la exigencia para ir a una iniciativa ciudadana. No, aquí es 20. ¿Pero es la más alta? Claro, más alta del mundo. No es de América, del mundo. Para hacer una iniciativa. En Perú, en Uruguay es el 10, son los más altos antes de Bolivia. ¿No? Pero el 20% es un absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Porque el derecho ciudadano de participar en las decisiones que tienen que ver con asuntos que le interesan está garantizado por la propia Constitución, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por todas las convenciones en materia de derechos humanos, tanto universales como regionales, y por lo tanto la ley 026 no puede ir en contra de ese espíritu. La ley 026, si hubiéramos aplicado el principio de convencionalidad, esa ley nunca hubiera sido aprobada. De hecho es inconvencional. Es inconvencional, ¿no? Y es inconstitucional, además, porque la Constitución garantiza el ejercicio de la democracia participativa directa, ¿no? Entonces es un contrasentido. Y seguramente se van a hacer todas esas acciones tratando de corregir. ¿Para qué? Corregir más temprano que tarde la justicia. Empezar a darle los cambios necesarios para que la justicia transite ese largo camino, pero ya con una luz al final del túnel de su recomposición para volverse eficaz, oportuna,
objetiva y cercana al ciudadano, que es lo que todos buscamos, ¿no? Habrá que recordar, Rubén, de que las grandes reformas que se hicieron en los años 90, el 2000, se la han tirado por la borda. Se ha invertido una millonada de plata en toda esa reforma, intervino USAID, la GTZ, un montón de organismos internacionales, se capacitó gente, fue gente becada a ciertos lugares, policía, fiscales, jueces. Oye, estaba funcionando eso bien, arrancó bien, pero llega el MAS y en vez de apoyar, que era lo que correspondía hacer, se encargó de desmontar toda la reforma. Por eso te digo, a este gobierno no le preocupa el órgano judicial sino como instrumento. No, otra cosa significa, por ejemplo, que haya destituido jueces institucionalizados, jueces de carrera que habían entrado. Todos son provisionales ahorita por la mayoría. Por eso te digo. Terrible. Cerca creo del 60%, no estoy seguro del porcentaje en este momento, son jueces provisionales. ¿Qué significa? Jueces nombrados a voluntad por el órgano, ¿no? Que no cumplen los requisitos ni de carrera, ni de especialización, ni de idoneidades, de nada. Entonces, ¿qué te muestra eso? Que era un instrumento donde nadie piense, sino obedezca, es como un ejército, ¿no? Donde ustedes van a hacer, yo le ordeno, encarcele a Yanine Áñez, encarcele a Luis Fernando Camacho, encarcele a Marcos Pumari, y lo hacen sin siquiera dubitar, usando los métodos más groseros en el derecho, y además quienes ejecutan son jueces tremendamente cuestionados por su actuación. El juez Amaro está preso incluso. Entonces es increíble. Eso te lleva al convencimiento de que la justicia, como órgano independiente, como órgano contralor de los excesos o del buen comportamiento de los órganos políticos, no le interesa al gobierno. Quiere tener un ejército, no quiero decir esbirros, pero no se me ocurre otra palabra, que ejecuten, que sean su brazo, su ariete con el cual se golpea, con el cual se aterroriza, con el cual se intimida a la ciudadanía que no está de acuerdo con las decisiones o con la forma en la que este gobierno... A propósito de los derechos humanos, Rubén, ¿qué te parece que hoy día ha salido una noticia de que hay como unas 25 denuncias corriendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Tiene que ver con el tema terrorismo, los Toldo, el de Sucre, Cochabamba, Chaparina. Sí. Se viene una andanada contra el Estado boliviano. Es muy importante, William, porque luego de la salida de Paula Bravo en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los temas que tenían que ver con denuncias contra el Estado boliviano empezaron a moverse. Antes estaban congelados. En este momento... ¿Eso significa, Rubén, que también estas instituciones están tomadas? Por supuesto que están tremendamente afectadas por este control político que se ejerza. Y eso es algo que, otra vez, no es una crisis de ahora, ¿no? El sistema de selección de los comisionados es un sistema que tiene que cambiar, porque ahora son los gobiernos los que proponen a los candidatos y son los propios gobiernos los que los eligen. Entonces, exigir que haya independencia es un poco soñador, ¿no? Porque hay algunos países que sí tienen mecanismos que tratan de evitar la ingerencia política en la designación. Que eso le hace mucho daño también a estas instituciones, por supuesto. Claro, pero tenemos que cambiar, ¿no? Pero a tu pregunta, hay 24 causas que están en la etapa de fondo. ¿Qué significa? Que todas ellas han obtenido un informe de admisibilidad. El informe de admisibilidad en la CIDH lo que hace es declarar que existen vehementes indicios, que existen bastantes elementos que llevan a la convicción de que es probable, con una probabilidad casi cierta, de que se han violado derechos humanos. Y en esta etapa de fondo, lo que hace la CIDH es estudiar los casos a fondo, ¿no? Esperando que muchos de ellos se resuelvan a través de conciliación entre el Estado. Porque no nos olvidemos que el sistema interamericano no es accesorio, no es una instancia más de la justicia ordinaria. Por lo tanto, no puedo decir, si no conseguí justicia acá, me voy para allá. No,
es reparador, tiene otro efecto, ¿no? Entonces lo que busca es que no se vuelvan a cometer ese tipo de actos contra los ciudadanos y en segundo lugar que se repare convenientemente a las víctimas, se le dé asistencia legal, psicológica, se le compense si ha habido un daño económico, se le restituye el derecho a la dignidad a través de una serie de medidas y todo aquello, ¿no? Pero en este momento, como vos decís, hay 24 causas. Y acaban de salir algunas que ya condenaron al Estado boliviano. Sí, y posiblemente de aquí a un tiempo relativamente corto va a haber un récord de demandas en contra y sentencias contra el Estado boliviano, que no lo había antes. Sí. Que no lo había antes. Bolivia era uno de los países con menos causas, menos peticiones presentadas ante el sistema y por lo tanto menos sentencias en la Corte, porque para que una petición llega hasta es moroso, y además tiene que haber un elemento muy fuerte para que llegue, ¿no? Porque normalmente vamos a dar un ejemplo: desaparición forzada de personas. En Chile, en Argentina han desaparecido miles de personas. Uruguay, en la época de la dictadura, Uruguay, en Bolivia también. Entonces la CIDH, la Corte Interamericana, ha emitido muchísimas sentencias sobre desaparición forzada. Entonces normalmente en muchos casos, no digo los casos de Bolivia, el caso no llega a la Corte porque ya hay una sentencia, simplemente aplicar. La Comisión le pide al Estado, le exige al Estado. Pasa la jurisprudencia que tiene. Claro, la jurisprudencia que ya existía. Es curioso, y con esto ya estamos creo que cerrando por el tiempo, se nos va. Es curioso, por ejemplo, que no haya de Bolivia ninguna denuncia interpuesta por los pueblos indígenas que han sido vulnerados sus derechos terriblemente. Sí. Hay sentencias contra Brasil, contra Guatemala y algunas otras sentencias por ahí, varias sentencias ya como consecuencia de habérsele burlado los derechos a los pueblos indígenas. De Bolivia ahí te das cuenta Champarina, del manejo, ahí te das cuenta del manejo discrecional que se hacía en la CIDH con los casos. Champarina es del 2008. Claro. Hay casos en el Brasil, en Ecuador, posteriores al 2008 que ya salieron. ¿No? Claro. ¿Y por qué Champarina no funciona? ¿Por qué no funciona la demanda que han hecho los pueblos indígenas por la violación de sus derechos políticos con la sentencia de reelección del presidente, claro, o la sentencia 084? Bueno, eso te muestra que también el sistema internacional tiene serias observaciones a su objetividad y al cumplimiento de las funciones a las que las ata la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es una pena, pero esa es la triste realidad. Así es. Gracias, Rubén. No tenemos.